Mi gente linda, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Punto de Quiebre. La verdad es que con lo poco y el poco tiempo que llevamos con este proyecto ha tenido muy buena respuesta de parte de ustedes y les queremos agradecer. Y bueno, este espacio al final es para que todas las voces involucradas en el póker nacional vengan y cuenten su historia. Y el día de hoy estoy muy honrado, muy feliz, muy contento de recibir no solo a un extraordinario jugador mexicano de póker, sino a un muy buen amigo, alguien con quien he crecido, tanto en la vida como en nuestras carreras de póker ya desde hace algunos años atrás. Sé que la plática de hoy va a ser muy amena y muy divertida, con el gran, el único, el maravilloso Tommy Schwarzberg. Un gustazo, mi Hermano, ¿cómo estás? Todo muy bien, ¿y tú? Qué bueno, bien. Estás guapo, güey. Gracias, Te tú ves, también. te ves guapo hoy, güey. Gracias por venir. Habíamos platicado ya algunos días de cuándo cuadrar. Finalmente se nos dio. Y para mí era muy importante tenerte aquí porque en los últimos años representas no solo a un jugador, sino a una persona que está levantando nuestra bandera a nivel internacional, que la gente te quiere, que la gente te admira. Ahorita justo antes de entrar al aire platicábamos de que la gente te pide fotos. Ahorita ya estuvimos en Puebla y realmente por tus logros últimamente hemos logrado o has logrado que la gente realmente te tenga mucho cariño en esto y les da mucho gusto que trasciendas y hagas las cosas. Quiero que empecemos desde atrás, ¿no? Un poco desde cómo iniciaste tu carrera y que le cuentes a la gente. Yo conozco tu historia y precisamente como conozco tu historia sé que ha habido momentos y puntos de quiebre muy valiosos y algunos muy valiosos y algunos muy duros. A veces como que solo la gente se fija en ya cuando lograste una determinada meta y no saben el camino, ¿no? Entonces, quiero empezar por el principio, que le cuentes un poquito a la gente quién es Tomás, independientemente de lo que ya ven en los reflectores y en PokerGo. ¿Quién es Tomás? ¿Cómo se da tus primeros inicios en el póker? Con todo ese antecedente que tienes también en el mundo de la actuación y de la música. Y que vayamos desde el principio. Sé que a partir de ahí vamos a poder ir platicando acerca de más cosas de ti. Pues sí, como dices, no tanto el mundo de la actuación, pero sí la música. Estudié ingeniería en audio. Entré un poquito en la actuación ahí mientras estudiaba la carrera, hacía comerciales para ganarme mis pesitos. Con esos pesitos empecé mi banca al póker, que terminó busteando muy rápido. El primer año no fue tan... no perdonó tanto, digamos, ¿no? ¿Qué año fue eso, Tommy? ¿Empezamos como en qué, 2016? Antes, 2000, porque yo entré a la uni en 2011 y empecé a jugar póker, digamos, como un año, 6 meses antes de terminar, entonces como 2024 más o menos, perdón, de 2014. Sí. Y sí, cuando terminé la carrera me reconecté con un amigo de la prepa con el que jugábamos de chavitos los viernes así por 50 pesos. Y él estaba estudiando, no me acuerdo qué comunicación o algo así, y estaba también jugando póker los fines. Me dijo, pues cáele un día a ver cómo te va. Y pues fui ahí al Big Bola de Santa Fe a jugar con los chinos. Y yo con lo poco que sabía, pues empecé a ganar un poquito, ¿no? Pues no mucho, pero... Cash, ¿sabes? Cash, Okay. solo. Yo empecé jugando puro cash. Por lo menos el primer año y medio, puro cash. Y cuando acabé la carrera, entré a chambear en una productora de audio en línea. Y me pagaban muy mal, pero trabajaba poco tiempo. Era como 3 veces por semana, medio tiempo. Y saliendo de ahí, esto en Tecamachalco, y saliendo de ahí me iba a Interlomas a jugar cash. Y habían días en donde ganaba más hasta en una mano que lo que ganaba en el mes en esta chamba. Y le dije, le pedí un aumento, me dijo que no, pues la neta lo que hacía era muy técnico, no era, o sea, era algo muy reemplazable, ¿no? Y mi trabajo no era imprescindible para nada. Y le dije, pues la neta, perdón, pero pues me voy a tener que ir. Como al mes y medio de estar chambeando ahí, me salí y empecé a full póker.
iban muy bien las cosas al principio, luego empecé a querer jugar más caro, empecé a jugar torneos, no estaba muy estudiado en cuanto al manejo de banca, entonces me tomaba mis shots también, tenía un poco mi red de seguridad, vivía con mi mamá, sabía que si las cosas salían mal, todo iba a estar bien de todos modos, ¿no? Entonces me di ese riesgo. Y a los pocos meses llegó un punto donde tuve que vender mi cámara de 15,000 pesos para poder seguir jugando porque ya había perdido todo lo que había hecho en comerciales, todo, por empezar a jugar caro, por mal manejo de banca. Y en ese momento, supongo que ese es el primer punto de quiebre, en ese momento fue que dije, ay güey, o sea, no está tan fácil esto, ¿no? O sea, sí, me fue bien por un rato, pero cuando empiezas a tomártelo en serio, ya notar la varianza real del juego. Claro. Es como, guay, güey. O sea, aguas, ¿no? Y sobre todo que en esos primeros años es difícil de verlo, ¿no? O sea, todo el mundo te habla de que tienes que tener un buen bankroll porque es lo responsable. La realidad es que muchas veces no lo hacemos. Y pensamos en la teoría de tener la cantidad de buy-ins o cajas, dependiendo qué es lo que estemos jugando. Antes de llegar un poquito a ese punto, quiero que nos cuentes cómo tu proceso fue relativamente rápido. ¿Qué crees que te diferenció en esos años de aprendizaje y de estar jugando a dar saltos más importantes? Obviamente, te conozco, eres un tipo curioso, estudioso, inteligente, te gusta por cómo funciona tu cabeza desmenuzar los procesos y entenderlos. No eres alguien que se conforme simplemente por decir esto es así y ya. Quieres entender el trasfondo. En estos primeros años, ¿cómo tomaste un poco también esa decisión para ya caer en este punto de quiebre que nos mencionas, el primero que tienes, de tomar la decisión de dejar la música, tomar la decisión de dejar el trabajo y ese camino que en teoría y según la sociedad es lo que debías de seguir para tomar la decisión de decir, no, tengo este potencial en el póker? Creo que antes de ese de la cámara puede ser ese, ¿no? No sé si consideras que fue un punto de quiebre en el sentido de decir, ok, ya le voy a dar full intención a esto. ¿Qué crees que hizo la diferencia en ti? Principalmente pues la lana, ¿no? O sea, en lo que estaba haciendo en audio, por más que era lo que me gustaba, que ni siquiera era en realidad lo que me gustaba, porque era esta parte comercial, postproducción, muy técnico, pues no había mucha lana, ¿no? En donde estaba la lana era en todo esto comercial, aburrido, poco creativo, que no era lo que me atraía. Ya. Entonces no fue tan difícil la decisión. Sí, fue como, pues, siempre me gustó el póker, siempre me gustaron los juegos de mesa, los videojuegos, como que algo se sentía correcto. No estaba seguro qué era, pero tenía ciertas aptitudes que creo que sin conocer la teoría del juego y pues bankroll management, mucho de ese lado, como que algo se me daba. Para empezar me gustaba, se me hacía como fácil el procesamiento lógico, al menos al principio. Y como dices, como soy muy meticuloso, me obsesiono fácil con algunas cosas, me obsesiono con el póker. Y empecé a leer, empecé a estudiar, y creo que el punto donde más empecé a avanzar, donde más rápido noté el progreso, fue cuando empecé a conocer gente que me ayudó a crecer. Creo que es lo más importante en el póker. El póker, por más que parezca una profesión muy solitaria, porque estás todo el tiempo jugando para ti, por tu cuenta, las manos las juegas solo, cuando ganas los otros pierden. Entonces, como por ese lado es muy solitario, pero la manera en la que más rápido crecí fue en comunidad, conociendo amigos, conociendo amigos con coaches, amigos que llevan más tiempo estudiando, más tiempo jugando. Y sí, creo que eso fue lo que más me empujó, como la comunidad. Ya. ¿Y cuánto tiempo pasó en decir, música ya no, para dimensionar al punto en el que tuviste que vender la cámara, que de alguna manera fue como esa primera ocasión que me imagino dices, güey, esto no me debería de pasar, es medio irresponsable, pero no tengo otro out en este momento? Sí. ¿Cuánto tiempo sucedió? ¿Y qué sentiste en ese pequeño puntito de quiebre, si se puede llamar, o que nos cuentes más de esa sensación? Sí, no estoy seguro exacto cuánto tiempo fue, pero me imagino que fue antes del primer año, después de los primeros 5 o 6 meses. O sea, fue muy rápido.
Sí, fue relativamente rápido porque como muy rápido empecé como a querer estudiar y aprender más, entonces quería jugar más caro, ya tenía más lana, tenía un poco de lana de lo que había hecho de comerciales. Entonces dije, pues me voy a rifar. Como tenía este safety net atrás donde pues, si salían mal las cosas, pues, siempre podía empezar de cero. Tenía ya una carrera en la que era bueno. Entonces, como que nunca me preocupé. Creo que también ese factor me hizo deslindarme más rápido de la parte emocional del póker y de lo duro que son los swings y las pérdidas, porque sabía que no había pedo, ¿no? Y sí, eso yo creo como a los 6 meses dije, pues güey, no está tan fácil como se veía al principio, ¿no? Porque, como dices, que mucha gente ni considera lo del manejo de banca, incluso por toda su carrera, porque es tan volátil el juego que puede ser que al principio solo te vaya bien y agarres ese mini boost al principio en donde o pegas un score grande en un torneo o lo que sea y pues ya nunca necesitas en realidad manejar bien tu banca. Mientras no te vuelvas loco empiezas a jugar super high rollers, ¿no? Pero pues güeyes que van a la serie mundial y cobran un torneo de $300,000. Ok, igual y no es tanto $300,000, pero para un güey que está jugando póker, que venía de la nada, está jugando torneos de $500 o $1,000, Sí. pues tener 300K de banca ya es una lana, ¿no? Es muy difícil, es muy difícil acabarte esa lana, bueno, a menos que juegues muy caro, no tengas gastos, muchos gastos, o sea. Pero se puede. Se puede, sí, lo he visto mucho peor que eso. Pero creo que sí, en ese punto fue cuando dije, güey, esto no me puede volver a pasar. Claro. ¿No? Porque aparte en ese momento quería irme a vivir solo y quería empezar pues, a tener mi lana, mi patrimonio y pues, empezar a pensar en el futuro, ¿no? Ni siquiera estaba pensando yo en dedicarme a jugar póker por los próximos 5 o 10 años, lo que sea. Yo quería varo en ese momento. Claro. Sí, no tenías como esta visión a mediano o largo plazo todavía. Sí. Es algo muy común a la edad en la que, perdón, en la que estábamos en ese momento. Ahora, creo que después de eso, yo percibo muchas cosas en tu historia y porque pues, la fui viviendo contigo. Pero si hay algo que quieras corregir, me dices. Creo que después de esos años, ¿no? Que yo calculo que fue un poco entre 2016 y 2020, te empieza a ir mejor. Empiezas a ganar torneos. Empiezas a crecer de manera exponencial en tu juego. Te vuelves respetado en el circuito mexicano. Y esos años, ¿qué sucedió en la vida privada de Tomás? En el sentido en el que nosotros podíamos ver de fuera, o la gente podía ver de fuera, Tommy es un gran jugador. Y muy rápido te hiciste como un nombre, alcanzando a las leyendas del póker mexicano, o que la gente ya te empezara a poner a ese nivel. ¿Cómo fueron esos años, quizá previos a la pandemia? Porque ahí yo sí considero que cercano al 2020 tú tuviste un cambio y un punto de quiebre muy importante en tu vida, el cual quiero que nos centremos ahorita y te voy a preguntar acerca de eso. Pero en esos años previos, ¿cómo fue ese proceso y qué cosas quizá tú estabas viviendo de forma interna que el resto de la gente no veía hacia afuera? Pues en realidad nunca fui como súper clavado con estudiar y solvers y como que sí me lo tomaba en serio, pero no tanto como chavos de 21 años que lo único que hacen, llegan a agarrar un buen establo y llegan y estudian un año sin parar y empiezan a jugar super high rollers. Como que nunca tuve eso, sino que creo que fue un poco más empírico mi crecimiento en el póker. Sí, muy apoyado por la teoría, pero creo que hay muchísima gente que le ha dedicado más tiempo que yo a la teoría. Que quizás podrían ser incluso mejores jugadores que yo, pero no han tenido el éxito por pues, cuestiones de suerte, de varianza, ¿no? Creo que también eso es lo que me hizo como crecer muy rápido en los ojos de los demás y también en mi propio nivel de confianza y motivación, ¿no? Porque pues, fácilmente me pudo haber ido un poco peor esos primeros 3 años y haber dicho, nah, pues a la chingada del póker, me regreso a hacer cualquier otra cosa, ¿no? Y lo de la cámara fue la primera vez y luego, o sea, nunca llegué a ese punto en donde me quedé en ceros, literal, pero sí tuve momentos en donde pues, me la seguía creyendo y seguía queriendo jugar más alto y más alto cuando estaba empezando a ir bien.
y pues otra vez lo mismo, ¿no? Y eso me pasó pues, 2 o 3 veces antes de agarrar el pedo y decir como, güey, tienes que, o sea, no puedes... Ya vivía solo, ya no tenía grandes responsabilidades, ni familia, ni mascotas, ni novia, nada. Pero pues ya estaba en el punto en donde, pues, güey, no me puedo mandar toda la chingada y regresar a vivir con mi jefa, lo que sea, ¿no? Ya estaba, pues, preocupado por el futuro. No quería otra vez. Y también está esta como preocupación social de pues, qué va a pensar la gente de mí, ¿no? De cuando ya pues, la gente me conocía y pues ganaba dinero en el póker y pues si se enteran que estoy en el punto de la quiebra. Sí, estoy broke, ¿no? Pues, ¿qué van a pensar? O sea, sí era algo que te importaba. Pues no sé si en el momento quizás no lo consideraba como que me importaba, pero sí importa, ¿no? O sea, a fin de cuentas, pues estás en el spotlight, la gente te está viendo, todos están, pues que Tomás, y tuve esos 2, 3 años de buenas rachas y estaba pues, ya en la tele y artículos. ¿En qué año fue la mesa final del Mix Games? Fue 2021. Eso ya fue un poquito más después adelante. Un año después de la pandemia. Sí, creo que sobre todo hasta la pandemia fueron como muchos éxitos a nivel nacional, ¿no? Sí, o sea, era, pues, cuando iba a torneos en México, pues la gente me conocía. Me saludaba a la gente que yo no conocía. Así como que se sentía pues, de una forma como especial. Como nunca tuve eso en mi vida, ¿no? Y pues de repente pues, gente random me conocía. Entonces como esa mini prueba de fama. Sí. Era especial. Era algo que pues, nunca había sentido. Y también eso me dio como... Quizás esa parte me dio un poco de, no sé si decirlo, miedo o como el empuje para salir adelante en esos momentos oscuros de mi carrera, ¿no? Okay. Creo que eso ayudó, como tener pues, amigos alrededor y gente que confiaba en mí. Creo que ahí viene, y ahí es donde quiero que, me ayudes en las fechas, pero... El que yo considero, y si no, corrígeme, uno de los puntos de quiebres más importantes tanto en tu carrera, no me atrevería a decir que en tu vida, pero sí en tu carrera, o que por lo menos a mí, como tu amigo, vi una transformación en Tomás. Y lo hemos platicado muchas veces. Creo que en su momento a mí también me pasaba, ¿no? El ego en el póker es muy cabrón, ¿no? Esta sensación que a veces te puede autoengañar de ti mismo, de que eres mejor de lo que crees que eres. Eso le sucede a todos los jugadores. Todos los jugadores creen que son mejores de lo que realmente son. Y cuesta muchos años entender lo contrario y de ubicarte en donde tienes que ubicar. Y creo que ya hoy por hoy estamos tanto en un punto de nuestra vida personal y de madurez en donde tenemos una perspectiva diferente a cuando éramos esos 2 chavitos soñadores que queríamos romperla y dejábamos pasar muchas cosas. Yo incluso te hacía una broma y te decía que, no sé, ya sabes mis pendejadas, pero te decía, güey, no mames, qué chingón que dijiste esto o hiciste esto. Tommy 2020 hubiera contestado diferente. Y hacía un poco broma a eso, porque creo que sí viviste algunos años, o a partir de ahí, en donde alguna vez me lo platicaste y me doy la licencia de decirlo, que cambió algo en ti, en tu chip, de cómo te ves a ti mismo, de tener un lugar de mayor humildad. ¿Qué sucedió? Creo que sí fue un punto, o tú dime si no es así, un punto de quiebra importante en tu vida, en donde seguramente hubo momentos de soledad, que fue un momento complicado, pero quiero que nos cuentes qué pasó, qué te llevó ahí y por qué hubo un cambio en Tomás tan claro. Sí, creo que sí viene mucho de lo que dices, que eso es algo que está clarísimo y lo he visto en miles de personas alrededor de mi carrera de póker. Que sí, es muy fácil creértela, es muy fácil decir como, wow, soy buenísimo, güey, o sea, no mames, estoy ganando todo, güey, no puedo perder, ¿no? Y de un día para otro te das cuenta de que pues, chance no era verdad eso. Y todos son los pendejos, Está tanto el factor suerte a corto plazo que
pues es muy fácil decir como, qué bueno soy. Ujú. No, pues, no me puedo dedicar a esto toda mi vida y voy a seguir ganando lo que gané este año. Y pues luego te das cuenta que pues, no son así las cosas, ¿no? Y creo que el segundo, en la segunda etapa más oscura de mi carrera, que digamos que la primera fue la de la cámara, que no fue tanto porque llevaba poco en el rol, pero cuando sí llegué a... Pero son sellos emocionales al final de cuentas. Sí, pero pues muy orientados en pues, cuánta lana tienes, ¿no? Claro. O sea, vienen de cómo estás económicamente, ¿no? Porque el póker es un juego meramente capitalista, no hay de, pues sí, o sea, tu gráfica de EV, ¿no? Como, pues sí, voy poca madre, ¿no? O sea, estoy ganando un chingo en EV, pero pues llevas meses y meses perdiendo, no tienes para pagar la renta, ¿no? Es muy Entonces, difícil ser... por más que sepas que estás haciendo las cosas bien, el hecho de que te puede ir mal de todos modos, pues es muy duro, ¿no? Y creo que el momento en el que me di cuenta que tenía que cambiar ese switch fue en esta segunda etapa oscura donde pues no me quedé sin lana, pero pues me quedé en un spot en donde pues, ya no podía jugar por mi cuenta. Tenía que buscar un backer que me pusiera para jugar, para yo no tener que preocuparme por perder lana y por eso ir para mis gastos. Y eso me pasó... Pues, tuve 2 backers, luego empecé a jugar solo por un rato y luego llegué como a un punto no tan drástico como el primero, pero un punto donde ya veía que se estaba acercando y no quería caer en eso, en esa situación financiera otra vez. Y entonces me busqué a otro backer y estuve ahí como un poco menos de un año con él y cuando me empezó a ir bien, tuvimos ahí algún disagreement y pues cada quien por su lado, terminamos todo bien, pero pues ahí empecé a jugar solo. Y esto pues, no tiene tanto, ¿no? Eso tiene pues, año y medio. Antes de ese año y medio estaba bien, vivía bien, pero no estaba flying, ¿no? Claro. No es que esté flying ahorita, pero pues estoy chido. Estás como... ¿Qué crees? O si recuerdas que en ese momento haya habido algo que a nivel emocional te haya hecho ese clic. Bueno, sí, estamos hablando de... sí, de ese momento. Ajá. Pues creo que sí, el hecho de darte cuenta de que no eres invencible, que eres de carne y hueso y sangramos, fue como, güey, tengo que poner los pies en la tierra. Y creo que sí llega un punto en donde, antes de que pasara todo esto, donde me creía invencible, pues que era igual muy soberbio dentro de mis habilidades del póker. Creo que sentía a veces cuando, por ejemplo, cuando hablaba manos con amigos y así, como que siempre yo quería tener la razón, o siempre quería encontrar la respuesta y pensar que la sabía. Y llegó un punto donde me di cuenta que ni siquiera se trataba de eso, ¿no? Que el juego en general no se trata de tener la respuesta correcta, se trata de estar abierto a todo este mundo de diferentes opciones, diferentes estrategias, diferentes ideas, que todas pueden ser viables, todas pueden ser correctas si tu procesamiento lógico tiene sentido, ¿no? Y como yo estaba antes de eso muy cerrado hay una respuesta, ¿no? Y si no es esta respuesta, está mal. Y creo que ese switch donde empecé a abrir mi mente también me ayudó a abrir mi mente emocionalmente. Y decir como, pues no eres ninguna verdad, eres, o sea, lo que eres en el póker es lo que te han dado tus resultados y listo, ¿no? Si quiero que me siga yendo bien, tengo que empezar a verlo más de ese lado, del lado humilde, del lado pues, no sé todo, siempre hay algo nuevo que aprender, incluso de alguien que no esperarías, alguien que lleva un año jugando, o sea, escuchar a la gente, escucharme a mí mismo. Sí, creo que eso fue un punto importante en mi carrera, al menos del lado emocional. Sí, como dices, revelación y lección de humildad, ¿no? Que al final de cuentas creo que es uno de los riesgos que corren
las personas muy inteligentes. Y sí, eres un tipo sumamente inteligente y eso puede rozar con el me creo demasiado inteligente, porque lo soy, te da una confianza distinta. En esos años, fuera de las conclusiones que tú sacaste solo, eres también, repito, muy querido en la comunidad y tenemos afortunadamente grupos de amigos muy chingones, muy sólidos, chats en donde nos cagamos de risa de un montón de pendejadas. Cuando viajamos juntos a Las Vegas o a un torneo, realmente se siente como una sensación de familia. Sé que para ti también hay personas que han sido cercanos y que han sido importantes en eso. ¿Qué puedes decir de esa comunidad de póker que hay? Digo, ya lo mencionabas hace rato, para ti te retroalimentan mucho en el estudio, pero en la parte personal, ¿consideras que esos años complicados, si no hubieran estado estas personas, te hubiera sido más difícil? Sí, claro, sí, 100%, totalmente. O sea, creo que no hubiera llegado a ningún lugar solo en el póker. Creo que o sea, si no hubiera conocido a gente, si no hubiera hecho amigos, probablemente estaría en el mismo lugar donde empecé. ¿No? O sea, digo, es algo muy innatural como no conocer gente. Claro, no claro, estás claro. dentro, estás todo el tiempo cuando empecé a No, pero viajar. bueno, hay jugadores online que pero sí, o sea, toda la vida y nunca conocen a nadie. Sí, ¿no? sí. Y digo, yo nunca quise eso, ¿no? Yo también, cuando empecé a viajar en el póker y como empecé a ver que el otro lado que puedes disfrutar, además de solo jugar y jugar y jugar, ¿no? Viajar, conocer gente. Está llegando una estrella por ahí, pero tú sigue también. Aquí llegan y llueven las estrellas. Y pues sí, la neta, la parte de la comunidad es algo importantísimo. O sea, en los momentos duros, tener amigos que te apoyen. Y pues, en los momentos buenos, tener, o sea, cuando... ¿Con quién festejarlos? Sí, tener tus amigos ahí arreglándote fuera del torneo es algo chingoncísimo. O sea, gente que no tiene nada que ganar de que tú ganes, que esté feliz por ti, se siente chido. Sí. Y creo que sí es algo que te empuja a seguir, ¿no? ¿Cómo fue la respuesta, sobre todo de tu familia? Me imagino que ha cambiado con el paso de los años, ¿no? Siempre que hay resultados, como que la familia dice, ya sabemos que tienes, o bueno, yo lo sé, que tienes una muy buena relación con tu mamá. ¿Cómo ha sido ese caminar o qué perspectiva ellos han tenido de tus altas y tus bajas, ¿no? Porque cuando son altas es muy fácil apoyar, pero cuando no, ¿cómo crees que ha sido esa respuesta? Sí, creo que al principio... pues obviamente ninguno de los dos estaba de acuerdo que dejara mi chamba y después de 3 años de carrera y me dedicara a jugar póker. Pero sí hubo un momento en donde yo creo que como al año y medio, 2 años que empecé a jugar full y me salí de la chamba y eso, que pues ya estaba estudiando, ya estaba conociendo gente, ya me lo estaba tomando más en serio y me empezó a ir bien también. Una vez estaba en Cancún en un torneo y me acuerdo que éramos, no sé, 20, 30, algo así, y le mandé como una foto del reloj a mi mamá con los premios, así. Y me mandó un voice note, me dijo, la verdad quiero que sepas que estoy muy orgullosa de ti, que encontraste algo en lo que eres bueno y que te gusta y que te lo estás tomando en serio, entonces quiero que sepas que lo estás haciendo bien. Y en ese momento yo no sé si sentía que necesitaba ese approval, pero definitivamente me ayudó mucho. No sé si... O sea, quizás lo hubiera seguido haciendo de todos modos, pero tener ese apoyo, aunque creas que no lo necesitas, creo que es algo muy, muy valioso, por lo menos en la parte emocional. Y hoy en día mi mamá es mi fan número 1. O sea, estoy en Deep Runs en Las Vegas y la primera, así, se duerme a las 4 de la mañana, ve todas las mesas finales, me pregunta todo el tiempo cómo voy. Qué chingón, güey. Sí, la neta está chido. Bueno, yo soy tu fan número 2, lo sabes. Te tiro ahí, te estoy mandando los showdowns. Pero, güey, qué bonito eso que dices de tu mamá, porque la verdad es que, como dices, es algo que no sabías que necesitabas y que probablemente llegó en el momento indicado en donde fuese, venga, Tommy. O sea, ese espaldarazo. Hay veces que no sabemos que necesitamos esas cosas y
llámale Dios, destino, suerte, casualidad o lo que sea, pero que llegó en ese momento, ¿no? Y bueno, lo que ha sido los últimos 2 años para Tomás, en donde creo que también incluso a nivel internacional te has vuelto más conocido, si ya eras respetado, ahora más respetado. Estos deep runs en el main event, algo, o sea, lo que lograste tú es, me gustaría que le des a la gente una estadística cercana a lo probable que es, porque yo creo que es 0.0000 tanto por ciento de que suceda en un field tan grande. ¿Cómo han sido esos últimos años? Que nos podrías platicar de esa experiencia del main event y si de alguna manera ya tener como cobros tan importantes o el sostenerte durante tanto tiempo, ¿qué cambió a partir de eso? ¿O consideras que sigue siendo la misma persona? ¿Qué aprendizaje hubo? Porque es una experiencia, repito, que muy pocos jugadores de póker en su vida van a poder vivir, independientemente de que no te hayas colado a las mesas finales de ninguna de las 2 ediciones. Es una locura. ¿Qué cambió? ¿Qué punto de quiebre hubo ahí, si es que lo hubo? No sé si en realidad sentí un punto de quiebre. Como ya ha pasado tanto tiempo de jugar torneos y en vivo y en línea, como que hasta cierto punto se sintió como un torneo más, ¿no? Uh-huh. Obviamente pues, es algo súper especial, es un field enorme, un buy-in muy alto y pues, es el main event, ¿no? Sí hay una sensación especial solo por el torneo, el tipo de torneo que es y también porque llevas 7 días jugando y porque no te das cuenta cómo está toda esta adrenalina corriendo por tus venas y de repente sales y te cae un crashazo y ahí te das cuenta de que sí en realidad había un rush muy intenso. Pero en cuanto a como carrera, no sé si lo vería como un logro muy grande, porque, ok, sí, es algo poco probable, ¿no? Pero no creo que haya sido 100% mérito mío, ¿no? O sea, pues, obviamente estoy haciendo las cosas bien, igual mejor que en los últimos años. He estado estudiando cada vez más y más, he estado jugando más en vivo y todas esas cositas te ayudan a hacerlo un poquito mejor cada vez. Uh-huh. Pero pues, es muy probable que en los siguientes 10 años ni cobre, ¿no? O sea, entonces no es como que me cambió el mindset para nada. Y creo que es algo bueno que no me haya cambiado, porque si hubiera sido como, wow, sí, Premier Main, y ahora como que siento que estaría regresando a esta mentalidad infantil de cuando empecé a jugar. Entonces te llegó en un punto en donde estabas preparado para eso. Creo que sí, creo que justo llegó en un punto en donde pareció haber llegado. Estoy agradecido por lo que se dio, pero no me va a cambiar nada, ¿no? O sea, yo voy a seguir jugando lo que estaba jugando, quizás un poquito más alto porque se puede, pero pues, dentro de lo que se vale. Pues. Sí. ¿Y cómo abordas un poco o cómo visualizas los próximos años? Y esta pregunta la hago un poco por... Sabemos que el póker está cambiando, la tecnología hace que cambie, la inteligencia artificial, los nuevos modelos de estudio, tanto jugar online como presencial. ¿Qué ves hacia futuro para ti? Que independientemente de ser jugador, visualizas el poder hacer otras cosas? Digo, para la gente que no sepa, tienes un bar muy, muy lindo aquí en la Ciudad de México. Estás emprendiendo en hacer cosas diferentes. Porque obviamente, pues, buscas diversificar, me imagino, ¿no? ¿Qué viene para Tommy en los próximos años con todo el aprendizaje y con todas las cosas buenas y malas que has vivido hasta hoy? Sí, para empezar, pues mover un poco más mi lana, porque los últimos años he estado solo fluctuando en el ecosistema del póker, entre póker y perdiendo en cripto, por ahí. Pero sí, creo que justo ahora estoy en un punto en donde estoy jugando mucho menos online. O sea, los últimos 2-3 años pues, sí estaba jugando por lo menos 2-3 veces por semana online, todos los domingos sin falta, y pues, otras 2 o 3 a la semana.
Y ahora estoy como mucho más enfocado en el póker en vivo. Estoy disfrutando mucho viajar, que pues, está chido conocer diferentes lugares. Nos vamos a ir en un par de semanas, te voy a convencer. A Brasil. Puede ser, sí. Sí me gustaría, no conozco Brasil. Bueno. Entonces sí creo que el plan en cuanto al póker es viajar más, llevármela mucho más leve en volumen online. Y estudiar más y viajar más. Eres un tipo que a pesar de cómo funciona tu cabeza, a diferencia de la mía, con el paso de los años nos hemos entendido. Y siempre te hago esta broma, ¿no? Y te la hacemos Jim y yo, de que hay un robotcito viviendo en tu cabeza. Pero al final de cuentas, yo que te conozco en el fondo, sé que hay un hombre muy noble y muy emocional allá adentro, güey. Y me da gusto que en esta charla hoy, por lo menos a mí me irradias esa paz, ¿no? Esa tranquilidad de decir, ahí voy, construyendo el camino paso a paso, cometiendo errores y corrigiéndolos. Así que te agradezco un poco eso, ya nada más para ir acercándonos un poco al final. Implementé esta nueva dinámica la semana pasada. Y no quiero que escuchen nuestro otro invitado que anda por ahí porque se va a poner a pensar antes, pero pues ya ni modo. Pero si tuvieras que elegir una canción que sea un poco el soundtrack de tu vida, de lo que ha sido todo este proceso que nos has contado, altas y bajas, ¿cuál sería? Eres un tipo muy musical, güey, y siempre que estamos jugando Cash tenemos ahí debates por temas de música. ¿Tienes alguna en mente que consideras que te represente? No, la neta no, está muy difícil esa... El chiste de este ejercicio es no pensarlo tanto. Porque obvio nunca va a haber una que simplemente describa todo, ¿sabes? Claro, sí. Está muy difícil, no sé. Nuki. Ahí está, Nuki de Limp Bizkit, que además tiene una historia personal con Jim y con los amigos que jugamos Cash. Y me parece una buena elección. Y bueno, esta también se la hice en la entrevista pasada a Jay-Z y te la hago a ti. ¿Alguna película igual que sientas que por lo menos en los últimos años te ha hecho empatizar con la historia o con el personaje, que te haya hecho mucho sentido y te haya hecho clic en tu vida con todo lo que has vivido últimamente? No necesariamente de póker, ¿eh? No, yo sé. No sé. Algo así como esta lucha personal contra el ego y como el logros y la fama, no sé, como The Wrestler puede ser, Ok. o Birdman, algo así. Sí. ¿Consideras que esa ha sido tu mayor lucha? Pues ya llevo mucho tiempo haciéndolo y he pasado por pues, las mejores y las peores, entonces pues, yo diría que sí. Pelearte contra ti mismo a veces no es tan sencillo, ¿no? Es lo más duro. Sí, la verdad es que sí. El rival más fuerte, lo mismo. Vaya que sí. Y bueno, para cerrar, ya te pregunté un poquito qué es lo que estás buscando en los próximos años. Pero ¿qué le dirías a las personas que hoy están descubriendo este maravilloso juego que nos une? Un poquito lo hablaba con Fer ayer justo. Y es increíble y es muy padre que en esta actividad, en el tema del póker, cada quien ve el póker y entiende el póker y vive el póker de diferente manera. Tú y yo muchas ocasiones lo hemos hablado, ¿no? Como que significa algo distinto para cada quien, desde el jugador profesional, hiper high stakes, hasta el pro, hasta el regular, hasta el recreacional, hasta el que solo ha jugado 2 veces. Y muchas veces me hace sentido eso que dices porque nos cuesta a veces muchos años en nuestra soberbia entender eso y entender que no todo el mundo tiene que reaccionar igual, jugar igual, pensar igual y vivirlo igual. Uh-huh. Eso creo que es fascinante.
Yo quiero que este contenido llegue a muchas personas, que vean el lado del jugador, pero también el lado de la persona. ¿Qué le dirías a la gente que hoy se está iniciando en esto? Más allá de un consejo Eve más o no, Sí, sí. en general, de la Sí. experiencia que puede ser para ti con la sabiduría que tienes hoy. Ujú. Pues sí, como si lo están considerando como seriamente como una profesión, pues diría que lo vean más como la vida misma, ¿no? O sea, el póker se parece mucho a la vida en general, como el hecho de microtomas de decisiones y como cada una de tus decisiones va a estar también basada en lo que va a decidir la otra persona. Como este experimento matemático que se llama Game of Life, que es siempre una decisión que está ligada a potenciales decisiones de algún otro jugador en la vida. Algún otro jugador en la vida puede ser tu roommate, tu pareja, tu amigo, alguien que te encontraste en la calle. Y sí, como tratar de verlo como la vida misma, como son micro decisiones que te van a llevar a un eventual resultado en determinada cantidad de tiempo. Y en el póker puede ser instantáneo, como tomaste una decisión correcta y ganaste una mano, o como tomaste 10,000 decisiones correctas y te fue bien en el año. Y pues lo mismo en la vida, ¿no? Como tratar de considerar las diferentes opciones que tienes y tratar de siempre encontrar la mejor. Sí, o sea, ser consciente del proceso que conlleva. Y cómo, con esta pregunta me despido, ¿cómo has logrado en estos años? Ya nos dijiste que el pelearte un poco contigo mismo en esta parte del ego, pero controlar ese mindset. Hoy yo te veo fortalecido en ese aspecto y obviamente para llegar a la maestría de una área, la pasas mal a veces. ¿Qué les dirías también a la gente en cuanto a ese control y esa pelea contigo mismo? Porque al final somos seres humanos y siempre vamos a sentir. Es muy curioso que cuando crees que ya estás más curtido para recibir un bad beat, igual de repente algo surge en ti y dices, no mames, no es cierto, todavía no lo controlo y no lo vamos a controlar nunca. En esa parte del mindset, algo con lo que te quieras despedir para decirle a la gente. Pues he estado últimamente meditando mucho y creo que es algo que no hacía antes y probablemente me hubiera ayudado muchísimo a tratar de calmar esa parte trasera de la mente que no estamos siempre conscientes que está ahí o no. Pero creo que fue una parte muy importante de cómo vemos el mundo y cómo reaccionamos ante las adversidades. Y pues sí, o sea, creo que todo esto viene más que nada de bankroll management, ¿no? Porque cuando estamos mal emocionalmente en el póker es porque nos ha ido mal. No hay nadie que, la cagué, pero gané el torneo. Y que esté triste toda la semana porque la cagó, ¿no? O sea, son resultados. Claro. Entonces, enfocarse en bankroll management ayuda mucho a mantener esta parte sana. Porque por más que te vaya mal por un largo periodo de tiempo, si lo estás haciendo bien, pues vas a seguir estando sano. ¿No? Eso y pues llevarlo lo más sano posible, ¿no? Tratar de dormir bien, comer bien, estar rodeado de gente chida. Porque pues, en el póker hay de todo. Hay gente, he hecho amigos increíbles, he conocido gente chingoncísima y gente no tanto. Sí. Sí, lo que decía yo el otro día es eso, la línea entre la virtud y el vicio es muy delgada. O sea, es una de las actividades en donde está muy cerca una de la otra. Pues, mi Tommy, te quiero agradecer. Gracias por venir a este espacio. Gracias a ti. Tú y yo hemos tenido muchas charlas a lo largo de los años, pero primera vez que lo hacemos con micrófonos y ojalá esta plática le permita a la gente conocerte un poco más, ¿no? La persona que está detrás del jugador.
Y que si nos están viendo y ven a Tommy, pídanle fotos, le gusta, aunque se haga el que no. Gracias por haber estado aquí, hermano. Gracias a ti, Santi. Ojalá sea la primera de muchas. Espero que sí. Mi gente, muchas gracias por habernos seguido. Esto fue un episodio más de Punto de Quiebre. Nos vemos muy pronto.